Muchos de nosotros habremos escuchado hablar por primera vez de Siria allá en el año 2011, cuando estalló la guerra civil y miles de sirios tuvieron que salir del país para tratar de escapar del conflicto. Y tras provocar aproximadamente medio millón de muertos, cerca de 2 millones de personas heridas y unos 5 millones de exiliados, para poner en perspectiva la población total es de cerca de 23 millones de personas, se ha convertido en uno de los conflictos más crueles y prolongados de la historia moderna de Oriente Medio. Y como no, si nos ponemos a indagar, nos vamos a encontrar con los protagonistas de siempre. Y ahora que se ha vuelto a calentar la situación, tras unos años de estancamiento en la guerra, la pregunta es, ¿qué relevancia tiene este país? La reciente caída de Bashar al-Assad ha vuelto a colocar en las primeras planas la guerra civil siria, y hay quienes creen que la caída de este régimen implicará una liberación para el pueblo sirio. Sin embargo, lo más probable es que no sea una liberación, sino simplemente un cambio de administración. Ahora bien, podemos plantearnos algunas preguntas. ¿Qué buscan las potencias ahí? ¿Y quién será el gran beneficiado de todo esto? ¿El pueblo sirio o otras personas? Todo esto y más lo vamos a ver en el vídeo de hoy. Así que, no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. El conflicto de Siria es bastante complejo de entender. Hay muchísimos actores presentes y las alianzas son aún más complicadas de comprender. Pero bueno, para ponerlo de forma visual y muy fácil de entender, hemos encontrado la siguiente imagen con la cual comprenderéis todo. Ahí la tenéis. A ver, vamos por partes. El gobierno sirio o exgobierno sirio mantenía el control sobre 2/3 del territorio nacional, y este gobierno recibió en el año 2014 apoyo militar por parte de Rusia, quien desplegó aproximadamente 22.000 soldados junto a Fuerza Aérea en la región, y esta intervención desde Moscú impidió el colapso del gobierno hasta ahora. Irán es otro aliado fundamental del gobierno sirio, y a cambio de su apoyo se le cedió el control del sur y el oeste del país mediante la acción de las milicias de Hezbollah, para así mantener influencia en las fronteras con el Líbano. Podríamos decir que esto es un bando. Vamos a ver quiénes son los otros. Por otro lado tenemos a los kurdos, quienes habitan en el norte del país. Estos hasta el año 2018 recibían ayuda por parte de los Estados Unidos hasta que Trump retiró su apoyo. Hasta ese entonces los Estados Unidos eran unos aliados clave para conseguir armamento y entrenamiento militar. A su vez, este grupo está enemistado con Turquía, quien teóricamente es aliado de los Estados Unidos, ya que están en la OTAN. En fin, vamos a intentar evitar entender las alianzas y enemistades, y hay más bandos en esta guerra, pero para el fin de este vídeo solamente nos interesan estos dos. Lo importante es que el gobierno sirio, quien era apoyado por Rusia e Irán, ha caído. La razón de la caída es bastante evidente. El gobierno dependía del apoyo de Rusia para poder sobrevivir, pero debido a las limitaciones que enfrenta ahora el país debido a la guerra en Ucrania, ya no puede ayudarlos como antes. Con esto se debilita el principal pilar que sostenía el gobierno de al-Assad, y a la vez debilitará la capacidad de Hezbollah para operar tanto en Siria como en Líbano, algo que tendrá efectos sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Y en estas estamos ahora. Hay un pequeño vacío con varios actores interesados y a ver quién acaba imponiéndose. No vamos a enrollarnos mucho más en esto, solo para que veáis lo fácil que es entender este conflicto. Vamos ahora con lo que nos interesa. ¿Por qué importa Siria? Podríamos decir que hay dos cosas importantes. Uno, la posición de Siria en el Oriente Medio, y dos, su acceso a los recursos naturales. El país posee reservas de petróleo y gas. No son reservas tan abundantes como las de sus países vecinos, pero son reservas al fin y al cabo. Siria también es un nodo importante en las rutas de transporte. El Arab Gas Pipeline conecta la región del gas de Oriente Medio con Europa atravesando Siria, algo que toma mucha relevancia ahora que Europa necesita alternativas a la energía rusa. Siria sigue siendo relevante en el panorama geoestratégico debido a su posición como punto de acceso clave entre Asia y Medio Oriente, y también su cercanía
cercanía a Israel hace que países como Rusia, Irán, Estados Unidos y Turquía estén directa o indirectamente implicados. Y entre estos, Rusia y Turquía serían los más afectados con diferencia por esta caída del gobierno. Con el colapso del régimen de al-Assad, Rusia sufriría importantes pérdidas geopolíticas y económicas debido a su pérdida de influencia en la región. Uno de los activos más significativos que perdería Rusia sería su presencia militar en Siria, incluyendo su base naval en Tartus y la base militar en Hameimim. No sé si se pronuncia así. Esas bases son fundamentales para la proyección de poder que tiene Rusia en el Mediterráneo y en el Oriente Medio. La base de Tartus, en particular, ha sido clave para las operaciones rusas en la región, permitiendo a Moscú el control de las rutas marítimas y asegurando suministro a Libia y a África del Norte. Desde su intervención militar en el año 2015, Moscú ha destinado miles de millones de dólares a la reconstrucción y la adquisición de contratos de recursos naturales. Las estimaciones indican que Rusia ha invertido más de 3,5 mil millones de dólares en la reconstrucción de infraestructuras y en la obtención de derechos sobre recursos de petróleo y gas en Siria. Con este colapso del régimen de al-Assad, estos esfuerzos serían inútiles y los proyectos como el desarrollo de los campos de petróleo y las infraestructuras críticas serían abandonadas o tomadas por otros actores regionales, como Turquía o los grupos rebeldes. Sumando a esto, la caída del régimen podría debilitar la percepción de Rusia como un protector fiable de gobiernos autocráticos. Para Rusia, al final, eso es un golpe tanto moral o de imagen, como queráis llamarlo, pero también económico debido a toda la inversión que ha tenido que hacer, que podría acabar en nada. Y como contraparte, el ganador de todo esto es Turquía. La caída del régimen sirio sería un golpe sobre la mesa para Turquía, dado que actualmente tiene intereses tanto económicos como estratégicos en la región. Desde el año 2011, Turquía ha intervenido activamente en el norte del país con objetivos claros: eliminar la amenaza del YPG, una milicia kurda básicamente. Lo que le interesa a Turquía es el norte del país. Quiere crear una zona de influencia que le permita ejercer control sobre las rutas comerciales, básicamente controlar los recursos y evitar la consolidación de un estado kurdo a lo largo de la frontera, con el cual tienen su historia, pero no vamos a tratarlo en el vídeo. La caída del régimen le beneficia de varias formas. Primero, podría ampliar su influencia en el norte, como ya hemos dicho, donde ya ha realizado múltiples incursiones militares, y económicamente Turquía busca el control de recursos claves de la región, especialmente de sectores como la construcción, la agricultura y el gas. Las estimaciones sugieren que Turquía ha invertido aproximadamente 15.000 millones de dólares en infraestructura en áreas del norte de Siria controladas por sus fuerzas, y este vacío que se va a generar es una gran ventana de oportunidad para controlar varias regiones. Al final, los únicos que no van a ver ningún cambio son los propios sirios. Sí, habrá un bando que se va a beneficiar y otro que no, pero la población poco cambio va a haber en su día a día. Al final hablamos de una región donde conviven múltiples tribus y etnias. Podéis revisar el vídeo que hicimos con Solo Fonseca hablando de la violencia en Oriente Medio, que lo tendréis en la descripción. Y parece ser que la única solución al conflicto pasa por dividir el territorio, pero seamos honestos, no es una solución realista. La región seguirá siendo un campo de guerra y esta caída puede generar un vacío de poder y múltiples bandos van a tratar de ocuparlo, y teniendo en cuenta que Rusia ya no va a estar tan activa en la región por motivos evidentes, no es descartable que seamos testigos de un recrudecimiento del conflicto. Y hasta aquí el vídeo de hoy, cambiando un poquito la temática de economía del canal. Ya sabéis que a veces nos gusta tratar temas geopolíticos. Dejadnos en los comentarios qué os ha parecido. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.